de cómo conseguir que la gente de zonas rurales en la India pues tengan voz en todos los paneles del mundo a través de la cooperación. Gracias, Tarun. Gracias por la exposición. Javier, bueno, quisiera que introdujeras un poco el caso de Mondragón desde tu experiencia y que nos dijeras un poco cómo se articula la intercooperación entre todas las cooperativas y cómo se tejen esas redes. Adelante. Perfecto. Buenos días de nuevo. Espero que sí, funciona la presentación. Ya le veis, una exposición breve. Voy a intentar ajustarme al tiempo que tenemos previsto, con lo cual vamos avanzando. Bueno, no voy a hablar mucho sobre los datos de Mondragón, que son más o menos conocidos. Si quien no lo conozca y tenga interés los puede ver en la red o en cualquier sitio, ahora hay mucha información. Nacimos en el 56, llevamos algo más de 60 años de vida y ahora mismo somos 95 cooperativas y luego tenemos muchas delegaciones en el extranjero y 114 plantas productivas repartidas por todo el mundo prácticamente. Ahí tenéis las distintas marcas. Y respondiendo un poco a la pregunta de Íñigo, pues bueno, nosotros tenemos muchas estrategias e instituciones comunes, que las podéis ver ahí. Elaboramos cada 4 años una política socioempresarial para el conjunto de la corporación, donde se definen los grandes retos estratégicos y las políticas generales, y a partir de eso, cada división y cada cooperativa realiza sus planes estratégicos para ese mismo periodo de 4 años. Tenemos muchas delegaciones corporativas en el exterior, como he comentado. Tenemos una plataforma de compras que se llama Ategui para todas las cooperativas, para temas de suministros y muchísimas cosas más, temas de informática y funciona muy bien como colaboración entre cooperativas. Un centro de promoción conjunto para promoción de nuevas actividades, un centro corporativo que da diversos servicios al conjunto de las divisiones y cooperativas de la corporación, en el área de financiero, en el área de personas, en el área de internacional. Tenemos nuestra cooperativa de crédito, Laboral Cucha, nuestro sistema de previsión social, que se llama Lagunero, nuestra mutua de previsión social. Tenemos el mundo de la educación a lo largo del ciclo vital, desde que la persona nace desde la guardería hasta que sale de la universidad, incluso en cursos posgrado. Tenemos 14 centros tecnológicos, más de 2.000 investigadores. Somos el mayor referente en innovación del País Vasco en el tema industrial. Tenemos foros de aprendizaje sobre diversos temas, sobre temas de género, medio ambiente, gobernanza, etcétera, y muchos proyectos compartidos entre cooperativas de una misma división o de divisiones distintas. Estamos conformados en divisiones sectoriales por sectores de actividad, pero también colaboramos en proyectos transversales de diversas divisiones. Tenemos unos sistemas también de reconversión de resultados que ayudan a llevar mejor los tiempos buenos y los malos. Reconvertimos resultados en las divisiones, de forma que todas las que ganan ponen dinero al saco y también las que pierden pues reciben dinero de ese saco, lo que ayuda a llevar a afrontar los periodos de crisis. Aportamos también en cerca del 10% del resultado de cada cooperativa a fondos o bien de subvención o bien de inversión. Los fondos de subvención serían para compensar pérdidas de cooperativa y para ayudar a empresas en dificultades, y los de inversión para promover nuevas actividades y nuevas iniciativas empresariales. Y también hacemos préstamos intercooperativos entre unas cooperativas y otras temporales. Para tiempos de crisis también tenemos nuestros propios mecanismos. En nuestro sistema de previsión que he comentado antes en Lagunaro, pues nosotros tenemos un sistema de ayuda al empleo propio. Nosotros reubicamos a las personas excedentes de unas cooperativas en otras. En la historia de la corporación no se ha quedado nadie sin trabajo. No hemos soportado nosotros las crisis con nuestros propios sistemas, a través de medidas bien internas de la cooperativa, a través de calendarios móviles o bien a través de reubicaciones temporales o definitivas de unas cooperativas en otras, o a través de indemnizaciones o prejubilaciones en el caso de ser necesario. En intercooperación tenemos pues mucha experiencia y mucha acción e interacción en este tema, y ahí tenéis muchos ejemplos de entidades y de foros en los que estamos, tanto internos en el País Vasco como internacionales. No voy a listarlos todos, supongo que la presentación estará disponible para quien quiera profundizar en ello. También tenemos una alianza global para la cooperación eficaz al desarrollo. Somos miembros del Business Leaders Caucus y también del Circular Digital Thread,
con lo cual también participamos en los temas que están más de moda actualmente. En el tema de energías renovables, junto al Ente Vasco de la Energía e Iberdrola, que es una empresa, una compañía eléctrica del País Vasco, pues participamos en un proyecto de parques solares en el territorio. Y participamos también en el Smart and City Project, que es un programa europeo de ciudades y comunidades inteligentes en investigación. Y el mensaje que quería dejar hoy, el fundamental, es eso. La intercooperación hay que entenderla como solidaridad, pero la solidaridad no solo está en el corazón, no solo es bondad, sino que la solidaridad es eficiencia empresarial, está en la cabeza. Nosotros tenemos que ser solidarios porque la solidaridad es la forma de afrontar el futuro. Todas las cooperativas de la corporación han tenido momentos buenos y momentos no tan buenos. Todas han aportado fondos para los demás y todas han recibido en momentos malos fondos de las demás. Con lo cual, esto es una apuesta de futuro, no es una cuestión de ser solidarios porque somos buenos. Es una solidaridad entendida desde la eficacia empresarial, desde la eficiencia y desde la sostenibilidad, desde el desarrollo de nuestras cooperativas. Ese es el mensaje que yo quería trasladar ahí. Por ejemplo, en el tema del lagunado, en el tema de las reubicaciones o de los excedentes de las personas, una cuestión importante es colocar a las personas, pero otra es no perder talento. El talento, estamos diciendo que es uno de los grandes retos de futuro y precisamente una de las cosas que hay que hacer es no perder el que tienes aún en tiempos de dificultad. Muchas gracias y seguimos luego. Es que ricasco, Javier. Deja que te haga una pregunta, porque cuando se ve Mondragón con la cantidad de redes, el panel de hoy